Reciban un cordial saludo a autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, profesionales de la construcción, estudiantes y público en general. Continuamos con el día 118 del ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, doctor Roberto Aguiar Falconi. Evento organizado por el Departamento de Investigación Científica de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE en colaboración con el grupo de investigación CienciaLab. Bueno, para nosotros en realidad cada conferencia es una oportunidad para poder aprender un poco más. El día de hoy tenemos acá el gusto de compartir con el máster en ciencias Miguel Morales con un tema muy interesante para Ecuador, que es referente a postensado. A continuación, voy a leer un breve resumen de la hoja de vida de nuestro ponente. Master of Science en Structural Engineering de la Universidad de Florida, Estados Unidos, del año 2017. Ingeniero civil, mención estructuras de la Escuela Politécnica Nacional en el año 2014. Durante su maestría en los Estados Unidos, participó en investigaciones sobre la presencia de soft grout en torones no adheridos de puentes postensado. Desde el 2017 se desempeña como gerente general de construcciones del Pacífico, Pacific Construye S.A. de Quito. Durante estos años ha diseñado y realizado la instalación del sistema de postensado con sus diversas aplicaciones en diferentes proyectos tales como losas de entrepiso, pisos industriales, losas de cimentación, aprovechando las ventajas que brinda el sistema. Adicionalmente, ha colaborado en proyectos de investigación del sistema postensado aplicado en muros y losas para sistemas constructivos utilizados en el Ecuador. En este punto damos paso a la conferencia. Estimado Miguel, es todo tuyo el escenario. Buenas noches con todos. Siempre es un gusto para mí presentarles. Muy agradecido con Brian, el doctor Aguiar, por brindarme la oportunidad de estar esta noche con ustedes y mostrarles de las aplicaciones del postensado que se han dado en el Ecuador. Veo en algunos de los conectados a conocidos, es estudiantes, compañeros. Así que muchas gracias y para mí es un placer estar estos minutos con ustedes. El día de hoy vamos a ver lo que son aplicaciones de postensado en el Ecuador. Son casos que se han hecho acá en el país, ejemplos que se han hecho en el país, más ciertas edificaciones con ejemplos de edificaciones que se han dado en otros países. ¿Ya? Los temas a tratar, temas que trataremos esta noche es una descripción del sistema, principios básicos del funcionamiento del postensado, ejemplos en el Ecuador, que son los casos que les había comentado, que a lo largo de estos 5, 6, 7 años hemos implementado en el país, ventajas, las ventajas que ofrece el sistema postensado y ejemplos como que se han tenido en otros países. Ya. Siempre, casi siempre empiezo la presentación haciendo una analogía con el hormigón armado, porque es parte del mismo y parte de la misma combinación de materiales, que es hormigón-acero. El hormigón armado, por su ha sido predominante, o sea, la construcción en hormigón armado ha sido predominantemente, y bueno, al menos en el Ecuador hace algunos años se han venido implementado también lo del tema de estructuras de acero. La ventaja, y de hecho la mayoría ¿cómo es? Dueños de viviendas o dueños de edificaciones, al igual que constructores, están familiarizados con este sistema. Sin embargo, el sistema presenta una desventaja. Al tener nosotros el hormigón, que es muy bueno en compresión y muy malo en tensión, se beneficia de la presencia del acero de refuerzo, el acero en varillas, el acero corrugado, para resistir las tensiones. Sin embargo, el área que está debajo del eje neutro eh, no se la considera. Más o menos la resistencia en tensión del hormigón tenemos que es de un 8 a un 14% la resistencia en compresión. Sin embargo, en el cálculo, en el análisis, en el diseño, al menos de esfuerzos en cargas de servicio,
no consideramos esta zona la zona del hormigón en tensión y consideramos al acero de refuerzo, al material que va a tomar todas las tensiones. Si nosotros no tuviéramos el acero de refuerzo, no tuviéramos el acero corrugado, empezaría la fisuración, empezaría a surgir esta grieta, empezaría a surgir la fisuración, porque el hormigón no va a poder resistir en tensiones. Para resistir estas tensiones y que esté el acero corrugado, al tener la presencia del acero corrugado, tiene un comportamiento pasivo, es decir, únicamente cuando actúan las cargas, empieza a actuar el acero de refuerzo. Para eliminar esta desventaja y aprovechar toda la sección del hormigón, se puede convertir a este acero de refuerzo de una manera activa. Bueno, no necesariamente, o sea, en realidad existe el acero de refuerzo como varilla, pero se puede tomar al acero mismo como material con cable de preesfuerzo y hacer trabajar a la sección como completa. Todo esto mediante el preesforzado. El preesforzado, voy a mover esto para acá. El preesforzado introduce efectos en elementos que contrarrestan las cargas de servicio, con el objetivo de controlar fisuras, deflexiones y permitir luces mayores creando más espacios. Es decir, se coloca preesfuerzo acá, se coloca preesfuerzo para poder contrarrestar las cargas actuantes, y anticiparnos a las cargas que conocemos. El hormigón preesforzado va a tener en las siguientes diapositivas, les mostraré, tiene dos aplicaciones, que es el posttensado y el pretensado. Las dos son las mismas aplicaciones del preesforzado. O sea, el preesforzado es como un paraguas que abarca tanto al posttensado como al pretensado. Y ya vamos a ver las diferencias entre las dos. Una de las ventajas del preesforzado es que en cargas de servicio bajo condiciones de servicio no trabaja de manera fisurada. Se utiliza de manera activa el acero del cable de preesfuerzo y se utiliza la ventaja del hormigón en compresión. Siempre todo lo que había mencionado hace unos segundos podría resultar como un poco confuso, pero siempre en todas las presentaciones pongo este ejemplo. Es como llevar de un lado a otro una fila de libros, un grupo de libros. Cada uno de estos libros en sí están conectados entre sí o se mantienen juntos por la adherencia o por la fricción que se producen entre las portadas de cada uno de estos. Pero para llevarlos de un lado a otro, nosotros podríamos aplicar la fuerza de nuestros brazos. La misma analogía se puede aplicar a vigas. Más o menos, siguiendo la misma hipótesis de que las caras planas permanecen planas, una viga se compone de elementos infinitesimales dispuestos entre sí, apegados no necesariamente por fricción, sino por la adherencia química por sus átomos entre el material, es decir, en el hormigón. Si nosotros aplicamos una fuerza, vamos a mantener la integridad de este elemento. Como habíamos comentado en un principio, el hormigón preesforzado se divide en dos aplicaciones, el pretensado y el posttensado, y vamos a describir cada una de estas dos. El pretensado normalmente son secciones prefabricadas en un campo alejado, en un gran terreno. Son secciones estándar, como lo pueden ver acá. Es una sección I estándar. Normalmente ya vienen moldes encofrados que vienen para secciones estándar. Al ser prefabricadas se hacen en un campo alejado y son transportadas en una grúa y son montadas en la edificación a través de una grúa como si fuera muy parecido a la estructura metálica. ¿Cómo funciona, cómo se da la aplicación del preesfuerzo? Que es similar a la analogía que estábamos haciendo acá. Es que en una cama, sería una cama de tensado, se estiran los torones, se estiran los cables de acero, se arma el encofrado, se arma el acero de refuerzo, como pueden ver en estas imágenes,
Se funde el hormigón de acuerdo a los moldes y después de que adquiere la resistencia, adquiere una mínima resistencia, que en este caso la mínima especificada es 3000 psi o 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Después de que adquiere esa resistencia, se cortan los cables. Se cortan los cables dándose la precompresión. Es decir, se estira el cable en un principio, se encofra, se arma, se funde y después de fundido se cortan los cables y a los cables al regresar y al comprimir van a dar la precompresión, convirtiéndose en el preesforzado en su aplicación de tensado. Ahora el post-tensado funciona un tanto diferente. El pretensado, es decir, se tensa primero los cables y después se corta. El post-tensado se tensa después de fundir el hormigón. En el post-tensado se va a tener cable enchaquetado, cable recubierto con un recubrimiento plástico, que tiene sus anclajes, se lo coloca en las losas, se lo coloca. La diferencia es que se puede tener cualquier trayectoria, cualquier tipo de perfil. Se colocan las losas, se colocan los elementos, se funde el hormigón y después se tensa. Como el cable está dentro de este ducto plástico, el cable es libre de moverse y al tensarlo se va a dar esa precompresión a través de cuñas. Justo unos minutos antes estábamos conversando buenas noches. Justo de una vez resolvamos esta pregunta. ¿Cómo se transfieren las cargas de postensado al cable recubierto plástico y la grasa al concreto? Se transfiere a través de los anclajes. Déjenme cerrar esto. ¿Ya? En el pretensado se transfiere por adherencia. Se estiran los cables, se funde. Al cortar los cables por la adherencia del cable, se va a dar la precompresión. En el post-tensado, en cambio, se da por la presencia de los anclajes. Del un lado va a haber un anclaje muerto, que es este dead end anchor. Va un anclaje muerto. El cable es libre de moverse con el ducto plástico. Se tensa. Aquí se van a colocar unas cuñas, que en unas diapositivas adelante les voy a mostrar. Se colocan unas cuñas, se tensa el cable y las cuñas impiden que este cable regrese. Ahí es donde se da la precompresión del posttensado. ¿Ya? Justo estábamos conversando, volviendo al tema anterior, estábamos conversando con Brian de la aplicación del posttensado, especialmente porque el ingeniero Brian Cagua está haciendo un doctorado en Chile. Y bueno, sí, es muy común. De hecho, este ejemplo es del Parque Titanium A de Santiago de Chile, donde las losas efectivamente son postensadas. El postensado es ampliamente usado en países como Estados Unidos, Panamá. Al menos el 70-80% de las nuevas construcciones tendrán postensado, bueno, nuevas edificaciones, edificios, tendrán postensado. Colombia igual, Bogotá 50-60%. De hecho, estuvimos, bueno, ya hace algún tiempo, unos 5 años, y edificio que veíamos, bueno, seleccionados al menos de unos 5, teníamos unos 3 que eran postensados. Perú y Chile. Chile, más o menos, BSL está en Chile desde el año 85, si estoy mal. Lleva ya algunos años implementando este sistema y de ahí derivaba al Perú, que también usa bastante. Bolivia también lo usa, tienen empresas instaladoras de postensado. Y en Ecuador también se instala postensado, existen empresas también que instalan postensado. Pero obviamente es en menor medida, ¿no? Tal vez si aquí vemos unos 3 o 4 edificios, tal vez 1 o 2 sean postensados. Como explicamos en las diapositivas anteriores, el sistema introduce esfuerzos al hormigón mediante cables de preesfuerzo. El cable se estira y a través de las cuñas y a su vez que transmite hacia el anclaje se va a dar la compresión en el hormigón. Hay sería como, tal vez como una analogía, que es esta eficiencia, ¿no? Esta eficiencia a mayor luz, que va más o menos con la analogía de los puentes. Por ejemplo, un puente de hormigón armado podemos llegar
tal vez como máximo los 30 metros de luz de espacio entre apoyos, pero ya un puente solo de hormigón armado llegar a 500 metros de luz resultaría con secciones muy grandes y con un desperdicio de material bastante increíble, o sea, bastante comparado con el hormigón armado. Entonces, siguiendo esa misma analogía de puentes, el postensado en realidad es más eficiente cuando se alcanza mayores luces. De hecho, se habla que al menos 7 metros o más de 7 metros, el postensado ya se vuelve eficiente, resultando que una losa postensada es un 30% más esbelta que una de hormigón armado convencional. Entonces, como analogía, la misma analogía que los puentes, se necesita mayor luz para obtener más ventaja. Pero eso va en la aplicación de losas elevadas. En la foto de la izquierda, ustedes van a ver un piso industrial. Este piso fue hecho en el 2018. Es un piso industrial de hormigón armado que ya vamos a ver que también se puede aplicar en pisos industriales. ¿Ya? Las trayectorias en el post-tensado, ya no es la variante del pretensado, sino el post-tensado, pueden ser parabólicas. Aquí estamos hablando cargas de servicio, cargas gravitacionales de E+L, pues, y efectivamente una de sus aplicaciones son las losas. Las losas que no van a formar parte del sistema resistente a fuerzas laterales, sino el sistema gravitacional, puede tener la ventaja del posttensado porque el posttensado puede seguir la trayectoria parabólica siguiendo la trayectoria del diagrama de momentos. Al tener una trayectoria parabólica también se da un efecto que también es beneficioso, que es, y de hecho justo siempre me mencionaban que qué pasa cuando si esto se estira, la idea es que se va a levantar. Efectivamente eso sucede al estirar el cable, al producir el posttensado se da un efecto de balanceo de cargas. Y por eso hay un método de diseño que es el método de diseño con el balanceo de cargas. Al balancear las cargas, el objetivo es diseñar de tal fuerza y de tal manera que se balancee la carga muerta y la carga sobreimpuesta, las cargas conocidas, para así disminuir las deformaciones. Aquí vamos a ver, existe un balanceo de cargas. Es decir, por la presencia del cable con la trayectoria parabólica, podemos llegar a un ejemplo de cargas equivalentes hacia arriba y producir un balanceo de cargas efectivamente solo en cargas gravitacionales, ¿no? En la muerta y la sobreimpuesta. Otra pregunta. ¿Cómo se refiere este ya me preguntaron. Como el antifunicular de cargas. ¿Sí? Componentes del sistema. ¿Ya? A diferencia del hormigón armado, voy a regresar a esta diapositiva porque aquí podemos ver unos trabajadores de hormigón de posttensado colocando los cables, colocando los anclajes. Es que sí se requiere de mano de obra calificada, de mano de obra al menos que esté entrenada en el sistema. ¿Ya? Para tensar cada uno de estos torones, ahí estamos hablando específicamente del sistema posttensado monotorón, se emplea un gato de una capacidad de 20 toneladas, a pesar de que en realidad por cada cable de media pulgada se va a tensar 15 toneladas, acompañados de una bomba de 10.000 PSI. Más o menos este es el gato con el que se va a preesforzar, con que se va a posttensar. Ya no existe... hace muchos años tal vez se tenía la idea de que el posttensado se necesitan grandes equipos. Bueno, se necesitan grandes equipos si se trata de un multitorón, que son varios cables de acero para un puente, pero para las aplicaciones de losas en edificaciones o pisos industriales, únicamente un equipo monotorón, que básicamente entre 2 personas lo pueden cargar. ¿Ya? Los dispositivos para el preesforzado, como hemos visto, es el cable, este cable que tiene el ducto plástico. Este cable está disponible en el Ecuador. En realidad, empresas como Hidal Alambré lo traen. Me parece que en Guayaquil también. Esto se puede adquirir, no es algo que, digamos, se tenga que importar. Las sillas, estas sillas, hay sillas plásticas también, o también se hacen sillas de acero figurado, ¿no? Las cuñas y el anclaje. Entonces,
justo para reforzar lo que me estaban preguntando hace un segundo. El cable va a atravesar por acá, por el anclaje, y estas cuñas se colocan acá. ¿Con qué objetivo? De que cuando se aplica el preesfuerzo, se aplica la fuerza de tensado, está aquí el gato, perdónenme los malos dibujos, se aplica el gato, este equipo de acá atrás, se coloca, se tensa el cable, estas cuñas impiden que el cable regrese, produciéndose la precompresión en el hormigón. Los materiales del cable de preesfuerzo, como lo habíamos comentado, es material de Alambrec, hay proveedores también locales, se lo puede conseguir. Los anclajes sí son importados, pero también están disponibles en el Ecuador. Anclajes que son de la empresa GTI de Estados Unidos, casi en Estados Unidos me parece que hay 2 proveedores, o tal vez solo hay uno más grande, que fabrican y distribuyen estos anclajes. La certificación, el instituto que norma, si bien el diseño está contemplado en el ACI, la práctica, la instalación, la certificación para los trabajadores y para el proveedor de posttensado lo da el PPI, el Post-Tensioning Institute, que se encarga de normar materiales, normar equipos y sobre todo entrenar también personal. ¿Ya? Aplicaciones recientes en el Ecuador. Entonces, bueno, esto fue un breve resumen de los componentes del posttensado, de cómo se da el preesfuerzo y conceptos generales. Aplicaciones recientes que hemos tenido, que se han hecho. Esto fue otra pregunta. ¿Qué pasa con los envolventes de momentos? Aquí no se tiene definida la zona de compresión porque en distintos estados de carga a veces se tiene compresión y otras tensiones. Estamos hablando del sistema gravitacional de las losas, de los paños, donde se tiene de carga vertical. Cuando se está hablando de reversión de momentos, estamos hablando del sistema resistente a fuerzas laterales, que van a ser las vigas que nos encontramos acá. Listo. Estas vigas son de hormigón armado convencional. El posttensado está aplicado acá, en los paños, en las losas. Clínica Vázquez, esta es una edificación de 2 subsuelos y 4 pisos. Es un diseño del ingeniero Patricio Plasencia. Fue instalado entre el año 2021, estaba en los subsuelos, y el año 2022. Las luces entre vigas, las luces entre espacios, entre los paños, son de 8 metros y el espesor de la losa fue de 16.5 centímetros. Originalmente esta edificación tenía la losa alivianada de 40 centímetros de espesor, me parece que Casetón 60, 15, 60, y había un requerimiento, sobre todo en la parte inferior, de que también sea lisa, ¿no? Un requerimiento también arquitectónico. Por lo que se consideró la alternativa posttensada, cambiándose estos paños a losas macizas de 16.5 centímetros de espesor. Esta fue una losa de Riobamba, es un diseño del ingeniero Dani Patti. Es casi una visera, me parece que es una casa comunal. Tenía un pórtico en la periferia, pórtico como sistema resistente a fuerzas laterales en la periferia, y aquí tenía entre este apoyo y el apoyo de acá, tenía 14 metros de luz. El espesor de esta losa maciza fue de 25 centímetros, porque bueno, ya tenía 14 metros de luz. Fue en Riobamba entre el año 2021.
También en la zona del Lumbicí también se hizo una losa postensada. Las luces eran aquí de 9 metros y el espesor de una losa maciza de 17 centímetros. Obviamente aquí tenía una condición especial. Las cargas eran 500 de sobreimpuesta y 500 de viva. Iba a ser usado, iba a tener distintos usos, incluso creo que actualmente funciona como escuela, pero se pensaba que tal vez podía ser bodega, y por eso el de las cargas que eran bastante superior al que tendría un edificio, por ejemplo, residencial. Uno de los pisos inferiores que iba a funcionar como, y que se pensaba también que iba a ser como aulas, se considera también esta opción de una losa alivianada, también postensada, donde el torón va por los nervios, con sus casetones de 80 por 80. Y también está una de las aplicaciones que se han hecho algunas aplicaciones de pisos industriales de, se habla de que incluso puede llegar a 1.500, 2.000 metros cuadrados sin juntas, pero se han hecho, al menos acá, pisos industriales de 800 metros cuadrados, o al menos hemos hecho pisos industriales de 800 metros cuadrados que no tienen juntas. La diferencia acá, la ventaja del postensado en los pisos industriales es la eliminación de las juntas. El postensado en sí lo que hace es, al comprimir el hormigón, restringe el aparecimiento de las fisuras por la retracción de fraguado. ¿Ya? ¿Hay más preguntas? Antes de pasar al otro sistema. Buenas noches. ¿Para esas luces y espesores hacen el análisis de vibraciones? Sí, qué buena pregunta. En realidad el análisis de vibraciones sigue es el mismo concepto y la misma guía que se menciona en el ISC para vigas compuestas, para losas de entrepiso. Y la idea es siguiendo la misma teoría, hacer el análisis de vibraciones. No, con 16 centímetros no se ha tenido mayor problema de vibraciones ni mayor inconveniente, pero efectivamente hay que hacer el análisis de vibraciones, siguiendo la guía. ¿Hasta cuántos metros lineales se puede tener de su anclaje pasivo al activo por su tensado efectivo? El PTI recomienda que en longitudes de cables menores de 125 pies, voy a leer esta pregunta para todos. Buenas noches, ¿hasta cuántos metros lineales se puede tener el cable de su anclaje pasivo al activo para su tensado efectivo? ¿Qué quiere decir esto? La pregunta del ingeniero es... Es esto. En el un lado va un anclaje muerto, que es el anclaje pasivo, y en el otro lado está el anclaje vivo. Para tener obviamente, al tensarlo se van a tener pérdidas longitudinales. Entonces, lo que el ingeniero se refiere es a qué distancia se puede tener un anclaje muerto y un anclaje vivo. Para responder esa pregunta, el PTI menciona que esta distancia debe ser menor a 125 pies, que es aproximadamente unos 30-35 metros, un poco más, cerca de 40 metros. Ahí se puede tener anclaje muerto y vivo. Pasado de esa longitud, lo mejor es que tenga anclajes vivo-vivo. ¿Ya? ¿Hay más preguntas? Muchas gracias. Allá. Perfecto. Ya está. Bueno, estábamos terminando con pisos industriales donde el postensador va a restringir la aparición de las fisuraciones por otras de favor. Buenas noches. ¿El postensado se utiliza para losas de cimentación? Sí. No le tengo acá. De hecho, en el país no hemos usado en losas de cimentación más que en pisos industriales. Pero como dato importante, la mayor aplicación de postensado en Estados Unidos, de hecho, me parece que solo el 30% se utiliza en edificaciones. Hay otro gran porcentaje, que sería, creo que es un 15%, en realidad no tan grande, es en puentes, pero el 53% de postensado se aplica en losas de cimentación.
sea losas como mat slab, que sería la losa de un edificio, donde obviamente la trayectoria parabólica va a tener trayectoria opuesta a las gravitacionales. Pero la mayor parte de aplicación de postensado en Estados Unidos va a ser para las losas de cimentación de residencias. Es común tener la construcción en madera, usan una sola losa de cimentación de 10, 15 centímetros con vigas en los bordes, postensada. De hecho, no tengo las fotos aquí, pero se les puede enviar. Y sobre esa sale la estructura de madera. ¿Ya? Ventajas del postensado, como habíamos mencionado en un principio, a partir de 7 metros se empieza a obtener mayor ventaja y la losa postensada es un 30% más esbelta que una losa de hormigón armado. Eso nos va a conllevar a tener menores secciones, mayores alturas de entrepiso. Algo que no sucede aquí y que sucede en otros países, me parece que en Colombia, porque el ingeniero Sneider Montoya, que de hecho dio una de las presentaciones del año pasado acá, él mencionaba que en ciertos países a veces si se optimiza en altura del edificio, o sea, el requerimiento arquitectónico no es por número de pisos, sino por altura. Entonces, al tener menor altura de entrepiso, terminan obteniendo en 10, 20, 30 pisos, obteniendo un piso adicional. Pero bueno, esa es una de las ventajas de tener menores secciones. Ventajas arquitectónicas, obviamente al tener mayores luces vamos a tener mayores espacios, algo que a los arquitectos les va a agradar. Y hay proyectos que únicamente con postensado se podían resolver, o sea, con trayectorias. Hay ventajas económicas, como pueden ver aquí a partir, más o menos esta gráfica es a partir de unos 7 metros aproximadamente. En realidad ya hay ventaja, en luces cortas de 3, 4 metros posiblemente no haya tanto beneficio porque terminarían en los espesores de losas menores que los mínimos, pero más o menos como una regla general se tiene que a partir de los 7 metros las ventajas del postensado empiezan a ser mayores. Aquí voy a hacer una distinción, sobre todo por esta de las preguntas que me decían qué pasa cuando hay reversión de momentos. El postensado, y específicamente, así como conversábamos en Chile, en Estados Unidos, se utiliza en el sistema gravedad. Hay una limitación, de hecho se puede usar en el sistema resistente a fuerzas laterales, pero con una limitación de que un máximo de un 25% colaboren en la resistencia, el postensado. ¿Por qué? Porque el material de alta resistencia del cable de presura no es un material que se pueda decir que es dúctil. Por tanto, su aplicación de manera general en realidad está en las losas y en el sistema de entrepiso. Para distinguir de esto, por eso no podemos confundir al sistema de entrepiso, que serían las losas, con el sistema resistente a fuerzas laterales. Los 3 sistemas de resistencia a fuerzas laterales son pórticos, los pórticos especiales a momento, pórticos especiales resistentes a momento, que sería el pórtico con la viga descolgada, el muro de corte, son los muros de corte, o una combinación de los dos que va a convertirse en un sistema dual. ¿Ya? A veces esto es como una distinción del sistema al que estamos acostumbrados, al sistema que se ve en Ecuador, donde en todos los ejes se conserva, se tiene pórticos resistentes a momento. No es común, o de hecho otra de las aplicaciones en Estados Unidos es, de hecho está acá, es que el sistema resistente a fuerzas laterales se utilicen solo en ciertas zonas. Por ejemplo acá. Y estos de acá es un sistema gravitacional, una placa. Vamos a ver ejemplos de edificios. Por ejemplo, en esto también está el sistema resistente compuesto a muros, solo en la periferia, de pórticos en el otro sentido, y acá vendría a ser un sistema gravitacional, ¿ya? O su alternativa en el Ecuador, que únicamente os hemos postensado, en este caso, en los paños, ¿ya?
Ejemplos. Justo estábamos conversando también con Brian minutos antes. Justo tuve la oportunidad de hacer una revisión, asesoría, consultoría en Concepción, Chile, y era una losa postensada que había sido afectada por fuego. El sistema resistente a fuerzas laterales, como saben, en Chile está predominantemente dominado por muros. De hecho, esta es una viga invertida, y la losa maciza postensada. Más o menos la misma aplicación de lo que les estaba comentando. Este es el 500 Folsom Apartments de San Francisco. De hecho, están arrendando los apartamentos, ya está terminada la obra. Originalmente se llamaba Trans Bay, pero después terminó llamándose 500 Folsom Apartments. El sistema resistente a fuerzas laterales es únicamente este núcleo. Y todo lo demás es un sistema gravitacional con placas planas. ¿Ya? En realidad, aquí está concentrada toda la fuerza, toda la resistencia lateral, y de hecho, es una de las publicaciones de la revista Structure, donde habla del desempeño sísmico de un edificio de esta altura solo con un núcleo delgado. ¿Ya? Obviamente hay una limitación en el sentido que por la altura no se puede usar como single core element, sino se puede usar solo el núcleo, y tuvo que hacerse un diseño basado en desempeño para corroborar que la estructura era segura. ¿Ya? Antes de pasar a una estructura parecida también está el 350 de Mission Street, donde tiene igual su núcleo central bastante rígido y en la periferia solo columnas gravitacionales y la placa maciza. De hecho, en esta esquina no tiene columna, esta esquina corresponde a esta de acá. Son 10 metros sin apoyo. Postensado. Acá vamos a ver la vista desde adentro y esta es la vista desde fuera. ¿Ya? El San Francisco Public Utilities, de hecho, es casi el típico ejemplo del PTI. Es el edificio de utilidades públicas, el que se encarga de la energía eléctrica para San Francisco, y estaba diseñado originalmente en estructura metálica, pero posteriormente se cambió a losas postensadas con muros de hormigón armado, muros de 50 centímetros, 70 centímetros de espesor. Y se obtuvo un ahorro final de 1,5 millones, 4 millones en ahorro directo y 1 millón en costo indirecto. Tenemos una alternativa. Ya habíamos visto los ejemplos de losas que se han hecho en el país, y tenemos también un alternativo para losas sobre vigas o losas alivianadas, que sea con este casetón de 80-80. De hecho, también dependiendo de cada proyecto se puede hacer de 1 metro a 1 metro, alivianamientos mayores, al ser no preesforzadas, el espaciamiento de alivianamiento puede aumentarse. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Miguel, por brillante presentación. Bueno, durante la conferencia se fueron respondiendo algunas de las preguntas que se han ido marcando acá en el chat. Como punto final, solo una pregunta. ¿Cuál crees tú que es el, digamos, principal impulsor de este tipo de construcciones en Ecuador, o limitante, digamos, si lo quieres ver en ese sentido? Limitante, yo creo que, bueno, en un principio hace años había limitaciones mayores en el sentido en que tal vez no había materiales, no había equipos, había que importar todo o contratar a una empresa extranjera que traiga equipos, y a la final para el tamaño del proyecto tal vez no era tan económicamente factible. Sin embargo, ya los últimos años, al menos acá en el país, hay proveedores de materiales, proveedores de equipos, empresas instaladoras de postensado, y, o sea, ya se solventó eso, digamos.
Yo he pensado que por una parte está la capacitación de profesionales, tal vez, como habíamos conversado, ¿no? En nuestra facultad no tuvimos la materia de preesforzado. Incluso no es el caso exclusivo de Ecuador, lo podrás ver tal vez en Chile, no sé cuántas universidades ofrezcan la materia de preesforzado. En Estados Unidos es igual, o sea, habrá 3 o 4 universidades en todo el país, en ese país gigante, que ofrezcan la materia de preesforzado. Entonces, creo que eso es contribuye también. Y lo otro tal vez esa, como el tal vez irse más por el lado conocido, como lo estábamos conversando. Hay una pregunta en el chat última que dice, buenas noches, realmente, ¿cuál es la ventaja o desventaja de utilizar una losa postensada en una losa alivianada postensada? A ver, la ventaja, como habíamos conversado, es que a mayores luces es más esbelta o mayores espaciamientos. Si tenemos una losa alivianada postensada con mayores espacios de aliviamiento, vamos a tener una losa de menor volumen de hormigón sobre metro cuadrado, resultando en una losa más económica. La ventaja por la que Estados Unidos o por la que muchos países utilizan el sistema postensado es por economía, principalmente por economía. Al tener secciones más esbeltas, menor material, un tema que, por ejemplo, no lo mencioné en la presentación, es que es más rápido construir con una losa postensada. Porque para una losa de hormigón armado, para retirar el encofrado de manera segura, el ACI 301 menciona que debemos retirarlo a los 21 días. No así en una losa preesforzada y en este caso posttensada, porque nosotros podemos retirar el encofrado después de tensado, es decir, al tercer o cuarto día y continuar con la siguiente losa. Se obtiene eficiencias constructivas y eficiencias en tiempo de una losa por semana en edificaciones. Ese ahorro en mano de obra más el ahorro en hormigón y el ahorro en acero termina en porcentajes de ahorro del 10 al 20% en el costo final. Esa ha sido la principal aplicación y el por qué se usan posttensado en otros países y por qué también en los casos que hemos visto, porque algunas constructoras, hay una constructora súper grande que usa posttensado en la mayoría de sus edificaciones. Es por eso. Esa es la ventaja. Perfecto, muchas gracias por la respuesta. Realmente esperamos que con este tipo de charlas, con este tipo de conferencias, se motive primero a la academia a implementar esto en sus pensum, también a los colegios y gremios profesionales para implementar las nuevas tecnologías, ¿no? Ir a la vanguardia Claro. con la innovación. Muchas gracias, Miguel, realmente por responder las preguntas. Tenemos acá al doctor Roberto Aguiar. Tal vez, doctor, algún comentario de su parte. eh, Pedirle disculpas a nuestro conferencista. Estaba en otra reunión que justo pude para el día lunes. Le pido mil No disculpas se no preocupe. haber asistido a su conferencia. Sé que habrá estado muy buena. Le pido de favor que nos envíe el PDF de su presentación para volver a verlo posteriormente. Por supuesto. Y por haber aceptado dictar esta conferencia, que no dudarlo, es sobre un tema que estamos empezando en Quito, en Guayaquil, con este tipo de losas, pero va a ir teniendo gran desarrollo, creo yo. Muchas gracias. Un gusto para mí, como lo había mencionado. Feliz de estar aquí. Hay muchos más temas de esto. De hecho, precisamente con Brian en la maestría de la técnica de la Universidad Técnica de Manabí, se impartió el curso de preesforzado en losas y se va. O sea, la idea es que los ingenieros, así como de hecho es muy bueno su programa de charlas y conferencias de los lunes, eh, porque brindan esa oportunidad a los ingenieros que tengan esa apertura para ver otras cosas diferentes a las que se aprendió en la universidad. Sí, realmente es una gran ventaja, digamos, las maestrías profesionalizantes en Ecuador y también este tipo de espacios. Doctor, tal vez un Exacto. comentario iba a mencionarnos.
Pero yo no hice nada más, gracias, solo agradecer nada más. Perfecto. También bueno, voy a compartir mi pantalla. O sea, Ya. voy a compartir mi pantalla para brindar un certificado. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Muchas gracias. Un certificado de reconocimiento que se otorga al Máster en Ciencias Miguel Morales en agradecimiento a la difusión del conocimiento y su valiosa participación como expositor en el ciclo de conferencias de conocimiento no se detiene. Con el tema Aplicaciones del sistema de hormigón posttensado en Ecuador, firma Dr. Roberto Aguiar, organizador. Miguel, tal vez algún comentario final de tu parte. Muchas gracias. Como lo he mencionado, honrado de esto y agradecido. Y igual estamos abiertos para colaborar en más cosas, proyectos y seguir avanzando en esto. Muy amable, Miguel. Muchas gracias. Realmente te felicitamos. Una excelente conferencia. También te deseamos el mayor de los éxitos a lo largo de tu carrera profesional como de tu vida personal. También agradecerles a todos los asistentes que nos acompañan lunes a lunes en este espacio y reiteramos nuestra invitación a las siguientes charlas todos los lunes a las 19 horas. No me queda más que despedirme, que tengan una muy buena noche. Hasta un próximo lunes. Pasen muy bien. Les doy. Hasta luego. Gracias.